Estamos agradecidos con el Señor porque Él está con nosotros, hermanas. No estamos solos, repito, el Señor está con nosotros. Nos habla, nos muestra que Él nos ama y que nos quiere ayudar. No importa la condición en la que se encuentre usted, en la que llegue a este mensaje, el Señor quiere ayudar, el Señor le ama. Y hoy día ha traído para nosotros, vamos a comenzar una nueva serie que se llama Define tu posición frente al pecado. Esa es la serie que vamos a comenzar, que nosotros tenemos que definir nuestra posición frente al pecado. Vamos a hablar del pecado en esta serie. Pero hoy día vamos a hablar que necesitamos un Salvador. El mensaje de hoy día es necesitamos un Salvador. Usted necesita un Salvador. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuánto lo necesitamos al Señor, cuánto lo necesitamos. Entonces de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a comenzar diciendo que si hicieran una encuesta el día de hoy a las personas, y que la hacen, esta encuesta la hacen, yo la hemos escuchado más de una vez, ¿cuál es el mayor problema de nuestra sociedad? Y la mayoría, ¿verdad?, diría pues inseguridad, ¿no? Inseguridad ciudadana, ¿no? Seguramente dirían, porque ciertamente es un problema muy serio. Pero yo le diría que el mayor problema de nuestra sociedad y del mundo en general es el pecado. Nadie va a contestar eso en la encuesta, pero así es, ese es el mayor problema. ¿Y por qué es el mayor problema? Porque el pecado nos ha separado de nuestro Señor, nos ha separado del Dios que nos quiere ayudar y nos quiere bendecir. El mundo se ha separado de su Dios por el pecado, y allí lamentablemente comenzó toda nuestra desgracia. Toda nuestra desgracia comenzó ahí. Entonces, ese es el mayor problema de la humanidad. Por el pecado es que nos hemos separado de Dios, porque nuestro Dios es santo y no puede habitar donde haya pecado, porque si no moriríamos. O sea, alguien que esté en pecado se acerca al Señor y muere, porque así es, la santidad del Señor es así, no puede habitar nadie en pecado cerca del Señor. Pero el pecado del hombre es una cosa de todos los días. El hombre no quiere dejar de pecar, ni puede dejar de pecar, no puede hacerlo. O sea, el pecado está tan arraigado en el hombre que no se concibe que deje de pecar. La naturaleza del hombre es hacia el pecado. Y es algo tan normal en nuestra sociedad que nadie se imagina poder vivir sin pecar. Y esto hace que lo vean como normal. O sea, el pecado se ha normalizado, se ha aceptado tanto que es algo normal en nosotros y que lo aceptamos así y es parte de nuestra vida. Y no podemos concebir una vida sin pecado. Imposible, simplemente. Eso yo le digo de lo que nosotros conversamos con la gente en las calles, ¿no? Nadie concibe su vida sin pecado, es imposible. Entonces, pero por esta razón es que nos hemos apartado de nuestro Dios, y por esta razón es que hay tanta maldad en el hombre y maldad en el mundo. Hay tanta maldad porque cada vez el pecado es peor, que el pecado se va incrementando, digamos, incrementa el nivel de maldad. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Situaciones que tal vez no se veían antes, ¿no? Un alto índice de maldad entre los hombres, entre las personas. Cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres. ¿Qué es el pecado? El pecado es una transgresión de la ley de Dios. Es una transgresión a la ley de Dios. Es una transgresión a los mandamientos de Dios. Por eso es que al caer en pecado nos separamos de Dios, porque estamos transgrediendo sus leyes. Y hemos dicho que Dios no puede habitar en un mundo donde se convive con el pecado, porque Él es santo, Él no puede convivir con el pecado, porque moriríamos, hemos dicho, moriríamos delante de su presencia. Entonces, por esta razón, por habernos separado de Dios, por el pecado, la humanidad está condenada. Está condenada porque ha transgredido la ley de Dios. Las personas que pierden su vida, terminan su vida en este mundo habiendo practicado el pecado, lamentablemente, terminan no en el cielo, sino en el infierno por su pecado. Perdieron la vida, terminó su vida en esa condición, lamentablemente no se salvaron. No tenían cómo salvarse por su propia cuenta, o sea, no había forma. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que las personas que están en pecado no pueden entrar en el reino de los cielos.
La Escritura dice que los que practican el pecado están destituidos de la gloria de Dios, es decir, no pueden entrar en el reino de los cielos. Eso lo dice en el libro de Romanos 3:23. Los que practican el pecado están destituidos de la gloria de Dios, no pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿se da cuenta usted de la gravedad del pecado para el hombre? Y yo aquí quiero que usted se fije en sí mismo, que si usted está practicando pecados, fíjese la gravedad de esto. La gravedad es que la práctica del pecado nos aparta de Dios y nos conduce a la condenación eterna. O sea, es así de serio. Si bien nosotros lo vemos como algo normal en nuestra sociedad, para Dios es muy serio. Entonces, el hecho que se haya normalizado y que lo veamos como algo tan común no hace que sea algo aceptable, que Dios lo acepte de ninguna manera. Si bien es cierto, Dios nos ama, Dios ama al hombre, pero condena el pecado. Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Y Dios nos quiere salvar. Sí nos quiere salvar. Entonces, este mensaje que yo le doy no es para que usted se sienta condenado. Al contrario, es para que usted primero identifique su condición, cómo está usted. Si usted tiene áreas de pecado en su vida, como yo las he tenido y muchas en el pasado, eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos por mal camino y tenemos que cambiar. No podemos seguir igual, porque estamos separados de Dios y nos espera la condenación eterna. Eso quiero subrayar este punto que es importante en este mensaje. Entonces, hemos visto la seriedad del pecado y la gravedad para el ser humano. Pero puede que usted diga, no, yo no tengo pecados, yo realmente me considero bueno. Y yo, si me muero, seguramente me voy a ir al cielo. Porque eso, así también pensaba yo y piensan muchos, ¿verdad? Que como hacemos buenas obras, hacemos muchas cosas buenas, ayudamos a los pobres, en fin, nos creemos buenos y creemos que nos vamos a ir al cielo. Entonces, si yo le hiciera una encuesta, y si hiciéramos una encuesta, y le preguntáramos a la gente acerca de qué tan buenos son, una encuesta de bondad, digamos, le preguntaríamos, ¿cómo está en cuanto a pecados? Y fíjese, si yo le preguntara a usted, ¿usted ha mentido? ¿Usted ha cometido relaciones sexuales fuera de matrimonio? ¿Usted ha robado? ¿Usted ha sido rebelde a sus padres? Entonces todos estos son pecados serios. Fíjese, por haber practicado pecados decimos que estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es bien clara al respecto. Le leo en el libro de 1 Corintios 6:9, dice que los injustos, 1 Corintios 6:9, los injustos no heredarán el reino de Dios. Tampoco los fornicarios, es decir, los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los idólatras, es decir, los que adoran algo, ya sea un deporte, la música, algo, que son fanáticos, digamos, de algo, o de alguien, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Con esta lista nomás ya hay muchísima gente, o la gran mayoría de personas no van a entrar en el reino de los cielos, y ahí estamos incluidos nosotros. Entonces, es un asunto muy serio, muy importante. Porque fíjese, si ayer hubiera sido su último día de vida, tal vez usted no se hubiera ido al cielo. Si ayer hubiera sido su último día de vida, ¿dónde estaría usted el día de hoy? Si nosotros miramos nuestra vida y si nosotros reconocemos que tenemos pecados en nuestra vida, esto es un asunto muy serio. Y el Señor quiere que así lo vea usted como algo muy serio. Entonces, tal vez usted llegue a la conclusión de que si ayer hubiera sido su último día de vida, usted hubiera sido condenado al infierno. ¿Por qué? Porque todos iríamos delante de la presencia de un juez justo. Y el juez justo, que es Dios, va a sacar su ley y nos va a ver si hemos transgredido o no sus leyes. Y si resulta que las hemos transgredido, como que sí, seguramente lo hemos hecho, lamentablemente no entraríamos en el reino de los cielos, porque ahí vive un Dios santo. ¿Se da cuenta? El ser humano en general está condenado por su pecado y está destituido de la gloria de Dios. Y así hay personas, hermano, que no pueden librarse de sus pecados, no pueden perdonar, no pueden dejar de mentir, no pueden dejar de tener malos deseos hacia otras personas, malos pensamientos, no pueden, siguen teniendo malos pensamientos, siguen cayendo en corrupción,
cometiendo adulterio, lo vuelven a hacer a pesar de que dicen que ya no lo van a hacer, lo vuelven a hacer en general. No pueden dejar sus pasiones carnales, no las pueden dejar. No puede. El ser humano no puede dejar de pecar, no puede dejar de pecar. Y tampoco pueden hacer lo bueno, no hacen lo bueno. Deberían hacer lo bueno, pero no lo hacen. Siempre está ahí la ambición, el ponerse uno por encima de los demás, agradar a su ego. Somos egoístas. Entonces, estoy hablando del pecado y cómo el pecado afecta al hombre y cómo lo separa de Dios y cómo lo condena. Entonces, esta es la condición del ser humano. A ese primer punto quiero llegar. La primera condición del ser humano es que es pecador y está apartado de Dios. Pero esto sigue, se empeora cada vez más, porque uno llega a ser cautivo de su pecado a punto de no poder salir. De modo que una persona puede llegar a ser prisionero, a llegar a estar en una condición tal que no puede salir, no puede dejar de pecar. Prisionero de sus emociones, o mejor dicho, de sus reacciones emocionales. No puede dejar de tener esas reacciones de ira. No puede dejar de criticar a las personas, de culparse a sí mismo. No puede dejar esas reacciones emocionales de resentimiento, de tristeza, que lo hunden, que hacen que generen dolor en su corazón. No puede dejarlo. Está prisionero de esas reacciones emocionales que son pecados. Son pecados porque nos hacen que no obremos amor hacia los demás. Son pecados porque estamos transgrediendo la ley de Dios. Entonces así las personas quedan prisioneras de sus reacciones emocionales, de reacciones de dolor, producto de sus heridas del pasado, de sus experiencias del pasado. Producen dolor, resentimiento hacia los demás, ira, venganza, odio hacia los demás. Producto de los malos pensamientos, tienen reacciones negativas a otros y no pueden dejar de tener malos pensamientos. Siguen teniendo malos pensamientos, son prisioneros de esos malos pensamientos, prisioneros de las pasiones de la carne. No pueden dejar de caer en lo mismo, no pueden dejar ese pecado, no pueden dejar de esas tentaciones de los ojos, de caer en las tentaciones, no pueden dejarlo, están prisioneros. Y así puedo seguir la lista muy larga. No pueden dejar, no pueden perdonar, no pueden amar al prójimo, no pueden. Más bien se aman a sí mismos. Ellos están siempre primero que el prójimo. Yo le pregunto, ¿cuál es su situación respecto a esto que hemos estado hablando? ¿Cuál es su situación respecto al pecado? ¿Hay pecado en su vida? ¿Está practicando pecados en su vida? Usted está en peligro. Estamos en peligro y no tenemos cómo salir de ello. La humanidad entera está así, no tiene cómo salir de esto. ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su pecado? Y podemos seguir en la lista, ¿verdad? Hay otras áreas en donde uno puede estar prisionero de sus pecados y otro es un área muy grande que es el sistema del mundo. Pocas veces hablamos de eso. El sistema del mundo es un sistema que absorbe, oprime, esclaviza a las personas para que no se puedan escapar. Presiona a que las personas hagan lo que la sociedad dice que deben hacer. Presiona a que las personas se vistan como la sociedad dice que se deben vestir, que se comporten como la sociedad dice que se deben comportar. Hay una presión del mundo para que nosotros hagamos las cosas para que los demás estén agradados. Es decir, buscamos agradar a las personas porque hay una presión social muy fuerte. Y las personas pueden ser prisioneras de eso y no salen de eso, no pueden salir, porque hay mucha presión. El sistema del mundo presiona para que usted se amolde a lo que el mundo dice. Cuando la Escritura dice, ¿verdad? En la palabra de Dios dice que no nos amoldemos al mundo, pero el mundo tiene oprimidos a muchas personas y no se pueden salir de eso. Estas personas están prisioneras del sistema del mundo. Repito, ¿cuál es su posición respecto a esto? ¿Cuál es su posición frente a su pecado? ¿Cuál es su posición, la posición de usted frente a su pecado? Primero usted tiene que reconocer que tiene pecado, todos tenemos. Tiene que reconocerlo. Ahora, lo segundo es, hasta aquí es importante esto que le voy a preguntar. ¿Qué piensa hacer respecto a su pecado? ¿Qué piensa hacer? ¿Está dispuesto a dejar esos pecados?
¿Está dispuesto a dejarlos? ¿Está dispuesto a decirle no? Eso es muy importante. ¿Está dispuesto a luchar contra todo pecado en su vida? O tal vez usted dice, bueno, sí, al 90% sí, pero al 10% todavía no. Yo le digo, esto es muy importante. Es muy importante para el Señor. Para el Señor es muy importante y Él viene a los corazones para saber cuál es nuestra posición frente al pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hemos dicho al comienzo que el Señor aborrece el pecado. Nuestro Dios es santo y el pecado viene de las tinieblas, viene del reino de tinieblas. El pecado nos separa de Dios. El Señor lo que quiere es ayudarnos a nosotros, pero Él tiene que encontrar corazones que estén dispuestos a decirle no a todo pecado, no a una parte de sus pecados, no, a todo pecado. Ahí es donde nosotros comenzamos a recibir la gracia de Dios, cuando el Señor encuentra un corazón que es capaz de decirle no a todo pecado. Aunque usted ni siquiera los conozca, pero ya está dispuesto a decirle no a todo pecado que vaya conociendo que es pecado. El Señor está mirando los corazones. Esto lo mira el Señor. Esto es muy importante para el Señor y debería serlo para nosotros, porque ahí es donde el Señor comienza a disponer gracia, favor para las personas que tengan ese corazón. Amén. Entonces, ¿cuál es su posición frente a su pecado? Muy importante esto. De aquí viene todo, hermanos. De aquí viene todo lo bueno para el creyente como todo lo malo. De que usted defina su posición frente al pecado que usted tiene. Si usted decide emprender una lucha contra todo pecado y erradicarlo de su vida, amén, y le va a ir bien a usted. Pero si usted no decide así totalmente luchar contra todo su pecado, renunciar a todo su pecado, le va a ir mal a usted. Lamentablemente, porque no va a tener la gracia de Dios. Por eso que esto es muy importante y el Señor me ha traído que vaya aquí a los principios. A los principios. Venimos de estar en una serie que le pusimos por nombre Volver a Comenzar. Y hemos abordado eso, de las decisiones de comenzar de nuevo. Y ahora estamos detallando algo más aquí. Y vamos a seguir haciéndolo, porque el tema central, el primer paso, es ese, que tenemos que decidir cambiar, tenemos que definir una posición frente al pecado en nuestra vida. Repito, Dios aborrece el pecado. Y Él lo que quiere de usted, ¿sabe qué es? Que usted lo aborrezca también. No que usted lo abrace, no que usted lo consienta. Entonces, si lamentablemente usted todavía no llega a esa posición, luche y pídale ayuda al mismo Señor, pero no se quede en esta posición, porque de esta posición ya usted lo pierde todo. Ya usted no puede obtener nada del Señor. O bueno, lo único que puede obtener son misericordias del Señor para animarlo a que tome finalmente esta posición. Nada más, pero no puede usted entrar en esa relación con Dios que usted necesita, no puede, hasta que usted no defina su posición totalmente contraria al pecado en su vida, porque hemos visto que el pecado lo condena a usted a estar separado de Dios. Sigamos entonces. Nosotros no podemos dejar de pecar, pero no estamos solos. El Señor nos ha enviado ayuda. Hay buenas noticias para usted, hay buenas noticias para nosotros, que el Señor nos quiere ayudar. Pero hemos dicho, depende de nuestra decisión. Sí hay buenas noticias para nosotros. Vamos a ver más adelante. Entonces, algo más acerca del pecado. Que el pecado no es solamente aquello que nosotros reconocemos que está mal. No es solamente eso, sino hay otros pecados que nosotros no reconocemos que están mal, pero sí son pecados. Es decir, no es solo lo que a nosotros nos parece mal, sino el pecado lo define el Señor. El pecado lo define la palabra de Dios. Si en la palabra de Dios dice que algo está mal, eso es un pecado entonces, pero no lo que nos parezca a nosotros. Porque a nosotros muchas cosas nos parecen bien, las tomamos como aceptables, pero para el Señor no. Para el Señor en su palabra de Dios, esas cosas pueden ser pecados. Entonces el Señor define qué es pecado, no nosotros. Nosotros muchas veces caemos en engaño y aceptamos conductas, comportamientos como buenos, como aceptables, pero son pecados. Entonces, repito, el pecado no es solo lo que a nosotros, a nuestro criterio, nos parezca mal,
sino lo que al Señor le parezca mal. Entonces, hay muchas cosas que nosotros deberíamos rechazar, deberíamos considerarlas pecados y que no la estamos considerando, que los estamos aceptando más bien. Hay muchos pecados que nosotros estamos practicando porque los aceptamos como aceptables, los pasamos como aceptables, pero son pecados. Entonces, el Señor por eso es que nos llama a tener un arrepentimiento total. El Señor lo que quiere es que rechacemos todo pecado, lo conozcamos o no lo conozcamos. Sepamos que lo tenemos, aunque no lo sepamos, nosotros desde ya decidir luchar contra todo pecado. De manera que cuando usted se entere que cierta conducta que usted estaba haciendo, practicando, era pecado, usted simplemente diga, bueno, entonces, como yo ya he decidido renunciar a todo pecado, renuncio a esto también. Así me agrade. Yo lo haya considerado como aceptable, pero si el Señor no lo quiere, yo no lo quiero entonces. Eso es lo que quiere el Señor de usted. Por eso es que el Señor nos llama a una decisión de cortar con todo pecado. Sea que a nosotros nos parezca aceptable o bueno o no tan malo, igual si al Señor no le agrada, si no quiere eso el Señor, que usted decida cortar con eso. Hemos estado leyendo Romanos 3:23. En Romanos 3:23 decía, por el pecado el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios. Por la práctica del pecado ha sido destituido de la gloria de Dios. Pero en el Romanos 3:24 dice, pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios somos limpiados de todo pecado, por la obra redentora de Cristo en la cruz. Es decir, que si bien estamos destituidos de la gloria de Dios, por gracia y por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, nuestros pecados pueden ser limpiados y nuestra posición final puede cambiar y podemos llegar a tener la vida eterna por la obra redentora de Jesús en la cruz. Estamos hablando de que el Señor Jesús vino al mundo a cambiar esa situación, a que nosotros, al ser humano que por sus pecados estaban siendo condenados y no tenían escapatoria, no había salvación para el ser humano, por la venida de Jesús, Él hace que todo esto cambie para el ser humano. Nosotros sí podemos alcanzar la vida eterna y sí podemos salvarnos por la obra de Jesús en la cruz. Romanos 3:24. Gracias Jesús, gracias Jesús. Vamos a seguir hablando de esto. Pero fíjese, para recibir esa gracia que estamos hablando, esa gracia que el Señor nos quiere dar para que nos podamos salvar, para que Él pueda perdonar nuestros pecados, ¿qué se necesita de parte nuestra? Que nos arrepintamos de esos pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, entonces, es el requisito para poder recibir la gracia del Señor, para que nuestros pecados sean limpiados y para que nuestra condición pueda cambiar, para que podamos salvarnos. Entonces el arrepentimiento es nuestra parte, lo que tenemos que hacer para poder recibir la gracia del Señor. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es la decisión de no volver a pecar. En todas las áreas, como le dije hace un momento, en aquellas áreas que nosotros reconocemos como pecados y reconocemos que estamos mal, como en aquellas áreas que tal vez no nos parezcan tan malas, pero que para el Señor sí son pecados. Entonces el Señor quiere que nos arrepintamos de todo aquello que para el Señor le parezca mal. ¿Y eso qué significa? Decirle no a todo pecado en nuestra vida, decir no a todo lo que el Señor no quiera para nosotros. Una decisión. Decidir luchar contra todo esto, todo lo que se oponga a que nuestra vida agrade al Señor. El arrepentimiento entonces es decirle no al pecado y es decirle sí a Dios. Cuando uno se arrepiente le está diciendo no a esos pecados, no más contigo pecados, pero sí a Dios. Decide vivir para agradar a Dios. Amén. Eso es tremenda decisión. Por eso la decisión del arrepentimiento es fundamental para recibir gracia, porque es lo que el Señor le agrada. El Señor le agrada que nosotros rechacemos lo que Él rechaza, que nosotros renunciemos a aquello que a Él no le agrada. Dios quiere eso de nosotros. Dios quiere esa decisión de parte de usted para que usted pueda recibir gracia.
Amén, eso es importantísimo. Después de esta serie vamos a entrar en la serie de la gracia de Dios. Estamos como en la antesala de esto. Lo maravilloso que es la gracia de Dios, que es nuestra gracia salvadora. Pero para eso necesitamos nosotros entrar en una lucha contra todo pecado. Necesitamos tener un corazón dispuesto a arrepentirnos de todo lo que haya que arrepentirse con tal de estar en la perfecta voluntad del Señor. Entonces, decimos que si bien hemos definido qué es arrepentirse, entonces, ¿qué es no arrepentirse? Cuando uno lamentablemente no toma la decisión de arrepentirse en cierta área, tal vez en un pecado, no se arrepiente de ese pecado, lamentablemente, ¿eso qué significa? Cuando una persona no se arrepiente en un pecado, está decidiendo seguir pecando. Y esa decisión de seguir en ese pecado, de permanecer en ese pecado, impide que usted pueda recibir la gracia redentora, la gracia salvadora. Yo quiero que usted tenga bien claro aquí, nosotros no nos podemos salvar. El pecado nos va consumiendo, nos va dañando, va afectando, porque es una autorización que le damos al pecado para que obre en nuestra contra y para que nos haga daño. El pecado se hace más fuerte en nuestra vida y nos va haciendo mucho daño. No nos podemos salvar, sino solamente si nos arrepentimos, porque ahí es donde viene la gracia para nosotros, esa gracia para salvarnos. El Señor, fíjese, nuestro Señor no se escandaliza por nuestro pecado. Nuestro Señor es tan bueno, nos ama y Él solamente nos quiere salvar y ha dispuesto todo para salvarnos. Todo ha dispuesto. Nos ha dispuesto una ayuda inmensa, que es perdonarnos todos nuestros pecados, para que podamos caminar con Él, como si nunca hubiésemos pecado. Pero necesita que de nosotros haya esa decisión de querer renunciar a todo pecado. Entonces, cuando alguien decide no arrepentirse de un pecado, lamentablemente está decidiendo separarse de Dios. Una decisión así de lamentable, pero yo se la quiero poner bien clarito para que no sea confundido usted. No crea que es algo superficial, no, es algo muy grave. El no arrepentirse de un pecado es usted estar decidiendo vivir separado de Dios. Y hemos dicho que no se puede vivir separado de Dios, porque estamos en condenación, estamos en muerte, y muerte eterna. Condenación eterna. Entonces, ¿cuál es su posición frente al pecado? ¿Cuál es su posición? ¿Está decidido usted a luchar contra todo pecado? ¿Está decidido usted a enfrentar todo aquello que le esté separando de su Dios? Esto es una decisión que usted tiene que tomar y que el Señor está mirando su corazón en este momento. El Señor eso es lo que hace, mirando nuestros corazones para buscar a alguien que realmente le diga, sí Señor, yo te digo sí a ti. Y le digo no a todo pecado. El pecado es nuestro enemigo. El pecado nos separa de Dios. Y el Señor no se asusta de su pecado. No se sorprende. No, Él sabe que somos pecadores. Él lo único que busca es si hay un corazón que esté dispuesto a renunciar a todo eso, a pesar de que sea difícil, porque Él le va a ayudar. No, tal vez usted diga, es que es imposible para mí. Lo hemos dicho, es imposible para el hombre. Pero por la gracia y el favor de Dios, Él le va a poder dar la victoria. Pero necesita eso de parte de usted. Y todo esto que le he leído hasta ahora no es para que usted se sienta culpable. Para nada, eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere librarlo a usted de toda condenación, porque fíjese lo que dijo Jesús. Jesús dijo que Él no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Él no ha venido a condenar, sino ha venido a salvar. Entonces, el Señor no se está fijando en sus pecados. No, fíjese, el Señor se está fijando en si se arrepiente de ellos. Se está fijando solamente en si usted está decidiendo apartarse de ellos. Eso es lo único que quiere el Señor para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Y los borra esos pecados de usted y no se acuerda más de ellos. El Señor está entonces llamando a la puerta de su corazón para que usted tome esa decisión. Ahora, muchos creyentes han tomado esta decisión. Han tomado esta decisión de decirle, sí Señor, yo renuncio a todo, Señor. Pero ¿qué resulta? Que por ahí hay pecados que como que se mantienen ocultos y que son medio tramposos. Es decir, hay áreas que nosotros las confundimos y creemos que no son pecados cuando sí lo son. Y por ahí es donde comenzamos a perder, nos comienzan a robar lo que el Señor nos estaba dando, la gracia que el Señor nos estaba dando. Entonces aquí quiero entrar en una segunda parte de este mensaje. En el primero hemos identificado
que el ser humano es pecador, que el ser humano no puede salvarse y que necesitamos a un Salvador y que Dios ha enviado a un Salvador para salvarnos, pero primero, para acceder a esa gracia salvadora necesitamos arrepentirnos. Y el arrepentimiento tiene que ser total, en todas las áreas, porque justamente hay áreas en que tal vez no las consideremos como pecado, pero lo son. Eso es en el primer punto. Ahora vamos a entrar al segundo, que resulta que hay ciertos pecados que como que se mantienen ocultos. Entonces uno tiene que estar buscando la dirección del Señor para que Él le ayude a que salgan a la luz. Fíjese, nosotros no conocemos cómo es su vida al interior de su hogar. Nadie, solamente usted y su familia. Entonces hay pecados que usted puede estar practicando y que usted no se está dando cuenta y que lo están apartando de su Señor a pesar de que usted ya había decidido arrepentirse de todo pecado. Hay pecados ocultos y yo quiero mostrarle uno. Si me da el tiempo, dos pecados escondidos y engañosos, ocultos. Yo le llamo el pecado de pensar mal o del mal pensado. Fíjese, este pecado es aquel que ocurre cuando una persona piensa mal acerca de lo que otros pueden estar tramando contra sí. Vamos a poner un ejemplo. Dos personas están hablando y uno dice, seguro que esas dos personas que están hablando mal de mí. Otro ejemplo le voy a dar. Por ejemplo, le llega un mensaje a usted por el WhatsApp y resulta que lo borran. Lo borran inmediatamente. Usted dice, seguro que está hablando mal de mí, por eso han borrado ese mensaje. Entonces, allí la persona está pensando mal acerca de lo que otros están haciendo. Este es el pecado de pensar mal de otros. Que estamos imaginando que hay una mala intención detrás de lo que otros podrían estar haciendo en contra mía. Este es el pecado que le digo yo. Por ejemplo, usted le manda un mensaje a alguien y no le contesta. Entonces dice, seguro que no le importo, pues yo no le importo, o no quiere hablar conmigo, seguro que estaba molesto conmigo por algo, pero simplemente no le contestó nada más, pero ya usted se está imaginando que hay una mala intención de la persona en contra de usted. Entonces este pecado de pensar mal usa la imaginación para proyectar mala intención de otros contra uno. Esto es pecado porque está pensando mal de otros. Está pensando mal de otros. Está pensando que están tramando algo en contra suya. Esto es muy común y muy oculto porque no lo vemos como malo. ¿Por qué? Porque estamos señalando a la otra parte como la que está haciendo mal, no nosotros. Ellos son los que están tramando algo en contra mía, ellos son los que están mal. No, y por eso se oculta, este pecado se oculta. Pero el pecado está, repito, en pensar mal. Porque el Señor nos manda en su palabra, en el libro de Filipenses 4:8, el Señor nos manda a que pensemos lo bueno y no lo malo. Filipenses 4:8 nos dice allí que tenemos que pensar lo bueno, no lo malo. En eso tenemos que pensar, en las cosas buenas. En el libro de San Mateo 9:4, Jesús hablando dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Jesús llama la atención a unos judíos que están pensando mal. Dice, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué piensan mal? Y fíjese que de Jesús pensaron mal muchas veces. Muchas veces pensaron mal de Jesús. Por eso que no lo aceptaban a Jesús, porque creían que tenía mala intención Jesús. Entonces a Jesús le hicieron esto y muchas veces. Cometieron estos pecados, lamentablemente, con respecto a Jesús. Entonces, este es un pecado oculto, un pecado engañoso, que lo pasamos por alto, muchos, es muy común, pero que le afecta a uno y lleva de un pecado a otro, porque al principio comienza uno pensando mal, de que mire, están tramando algo en contra mía. Sí, seguro que están hablando esto, el otro. Pensar mal lleva a juicio. El segundo pecado de la mano con este es el juicio, que hace que uno ya ponga juicio a las personas. Ya llegan los adjetivos, ya comienza la crítica. Y todo esto viene con pensamientos negativos. Esto lamentablemente contamina el corazón de la persona. Este es un pecado que lo quería mostrar como ejemplo de cómo es algo oculto y cómo es algo que va disfrazado pareciendo que es inofensivo.
la persona cae en el pecado de culpar a la otra parte. La persona se desenfoca, se justifica en sus pensamientos, en sus acciones, en sus decisiones de juicio sobre la otra persona, se justifica, pero es en gran parte producto de la imaginación. Estamos suponiendo que no había ninguna mala intención en la otra parte, estamos suponiendo eso. Entonces todo esto hubiera sido una imaginación en la persona nada más. Pero ¿qué pasa si realmente sí hubiera habido una mala intención? Si efectivamente esas dos personas estaban tramando algo en contra suya. ¿Tendría justificación de pensar mal esta persona? Tampoco. En ningún caso el Señor admite que podemos pensar mal en ningún caso. O sea, ya sea que sea falso que estén hablando mal de mí o que sea cierto que estén hablando mal de mí, tampoco eso me autoriza a pensar mal, porque sigue siendo un pecado pensar mal de otros. De manera que esto no hay ninguna justificación. Pero cuando nosotros lo hacemos, estamos cayendo en un pecado, y yo le aseguro que las personas que caen en esto por lo general no confiesan su pecado. Entonces este pecado permanece. Y fíjese, con este único pecado que cometa un creyente, con este pecado que hace esto y no lo confiesa, porque cree que las otras personas son las que están mal y no ella, este pecado permanece, y yo le aseguro que el enemigo le roba todo lo que usted haya tenido solamente por este pecado. Comenzando por este pecado, el enemigo le roba todo, hermano. Todo le quita. Así que estas son cosas ocultas, engañosas, pero que usted por eso tiene que tomar una decisión frente a todo pecado. Tiene que definir una posición, que si usted reconoce que ha estado cayendo en esto, así usted esté convencida de que las otras personas estaban tramando algo en contra suya, usted tiene que decidir no más seguir con esta práctica, porque es un pecado para usted. Es un pecado en el que usted está cayendo. No, es que, pero fíjese cómo me siguen tramando algo en contra mía. Usted está cayendo en ser desenfocado, en estar mirando la paja en el ojo ajeno. Otro pecado más, producto de esto, ¿verdad? Está cayendo en esa trampa y cae en otro pecado, y otro pecado más, la crítica, el juicio. Lamentablemente, así es esto. Un pecado lleva a otro, y cada vez se va hundiendo más. No confiesa su pecado porque está justificando sus reacciones, apuntando, señalando a la otra parte. Así podemos nosotros seguir teniendo prácticas a pesar de que teníamos la intención de arrepentirnos de todo, a pesar de que habíamos decidido arrepentirnos, pero nosotros, ¿sabe qué pasa? Tenemos que buscar la dirección del Señor cada día para que Él nos ayude a identificar estas áreas de pecado ocultas. Usted no puede dejar de buscar al Señor todos los días para que el Señor le saque a la luz estas áreas. Si yo le estoy contando de este pecado, es porque yo le busco al Señor todos los días para que Él me muestre las áreas de pecado que hay en mi vida, y así el Señor le enseña, hermano, y le enseña a usted también, y le quiere enseñar a usted esas áreas de pecado que usted tiene ocultas en usted, y que el Señor se las quiere revelar, pero usted tiene que ir a buscarlo. Usted necesita de la ayuda del Señor, necesita ese discernimiento espiritual que Él solo se lo puede dar. Si no, usted va a caer, por más buena intención que tenga de dejar todo pecado, usted va a seguir cayendo en pecados ocultos, tramposos como estos. Ocultos, engañosos, que parece que no lo son, parece que no son pecados. No, es la otra parte que está pecando en contra mía. Ellos son los malos, yo soy el bueno. No, usted está pensando mal, usted está pecando. Al margen de los demás, ya el Señor se encargará de ellos. Pero el Señor quiere que usted se enfoque en usted. Por eso es que el Señor nos llama a que nos arrepintamos de todo, incluso de aquellas áreas que no sabemos que son pecados. El Señor quiere que nos arrepintamos de todo. Por ejemplo, de nuestra forma de pensar conforme al mundo, de nuestra pasada manera de vivir. Estoy hablando ya de formas de vida. Arrepentirnos de nuestras tradiciones. No hemos hablado de eso, pero le estoy señalando como una lista de tantas cosas que el Señor quiere que nosotros digamos no, para comenzar una nueva vida con Él. Repito, que nos arrepintamos de nuestra forma de pensar conforme al mundo, es decir, de los pensamientos que hemos adquirido de nuestra vida en el mundo, de nuestra pasada manera de vivir, de nuestras tradiciones. Las tradiciones son cosas, son leyes a veces en las familias. No, es que esto tiene que ser así en mi familia. No, siempre lo hemos hecho esto por años. Hermano, puede que por eso usted esté cayendo en pecado.
por respetar las tradiciones, poniendo por encima las tradiciones que al Señor. Hay tantas áreas, hermano, que pueden ser pecados que el Señor quiere que nos arrepintamos de todo, de nuestras tradiciones, de lo que llamamos bueno del mundo, de aquello que aceptamos como bueno en nuestras prácticas y que tal vez no lo es, para el Señor no lo es. De todo quiere que nos arrepintamos al Señor, de aquello a lo que nos hemos acostumbrado a vivir, de nuestras costumbres, de aquello a lo que no queremos renunciar. De todo eso tenemos que arrepentirnos, de todo, porque todo ha sido contaminado por este mundo. Este mundo contamina todo lo que toca, porque el mundo le pertenece al diablo, ¿verdad? Entonces, quiero usar otro ejemplo más, y quiero usar el ejemplo del sistema del mundo. El sistema del mundo, como decimos, ejerce presión, hemos dicho hace un momento, que ejerce presión sobre las personas para que las personas se amolden al mundo y hagan lo que la sociedad dice que debemos hacer, para que nos sujetemos a lo que los demás quieren que nosotros hagamos. Preste atención, el sistema del mundo nos presiona para que hagamos nosotros lo que ellos quieren, para que nos sujetemos a lo que ellos quieren, que amoldemos a lo que los demás quieren, que nuestra forma de pensar esté como la forma de pensar de ellos, que nuestros patrones de conducta sean los de ellos. Así, eso es lo que quiere el mundo, y a eso le llaman normal, y quiere que nosotros le llamemos normal y aceptable. Pero la Escritura dice que no nos amoldemos al mundo. Entonces vamos a ir a un ejemplo que está en la Biblia, un ejemplo medio escondido por ahí también, pero que nos va a servir. Y para eso le pido que vayamos al libro de Éxodo 5:1, capítulo 5, versículo 1. Éxodo 5:1 dice: esta es la reunión donde Moisés se acerca con Aarón al faraón para pedirle que deje libre a su pueblo, que Dios estaba mandando eso. Y dice así, Éxodo 5:1: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Amén. Primero ese punto. Es Moisés hablando con el faraón, diciéndole: el Señor, nuestro Dios, el Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Hasta aquí es un primer punto, y yo quiero subrayar aquí: ¿por qué no podía hacerle fiesta ahí donde estaba? ¿Por qué el pueblo de Israel, no podía celebrarle fiesta al Señor ahí en Egipto? ¿Por qué tenía que ser en el desierto? Porque el pueblo de Israel estaba subyugado, estaba siendo oprimido, estaba siendo esclavizado ahí donde estaba. No era un pueblo libre. Un pueblo, para que le celebre fiesta al Señor, tiene que ser libre, tiene que estar en libertad. Entonces necesitaba liberarlos para que le puedan celebrar al Señor. ¿Se da cuenta? Eso es un punto importante aquí. Dice: el Señor quiere darle libertad a su pueblo, para que su pueblo le pueda celebrar, le pueda adorar, le pueda alabar al Señor. Tiene que ser libre, no puede estar en opresión. Entonces, vamos ahí al versículo 9. Esto es lo que Moisés le dijo al faraón. ¿Qué contestó el faraón en el versículo 9? No vamos a leer todo el pasaje, yo le invito a que lea todo el capítulo, pero vamos por el tiempo a saltarnos al versículo 9. El faraón le respondió: agrávese la servidumbre contra el pueblo, contra ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. Entonces el faraón respondió: no se van a ir, y le vamos a incrementar el trabajo. Vamos a incrementar la carga del trabajo, para que no pierdan su tiempo en esas cosas de ese Dios de Israel. No, auméntenle la carga de trabajo a este pueblo. Y ahí continúa hablando de eso, ¿verdad? Da los detalles ahí en los versículos siguientes de en qué consistía la carga de trabajo. Vayamos ahora al versículo 17 y hasta el final del capítulo 5. Versículo 17 en adelante dice, el faraón sigue diciendo: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso dices que vayan a ofrecer sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajen, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Es decir, les vamos a aumentar la carga de trabajo, igual nos van a tener que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos. Les vamos a aumentar la cantidad de trabajo, ustedes ociosos,
Así le dice el faraón al pueblo de Israel. Entonces los capataces, verso 19, de los hijos de Israel se vinieron en aflicción. Entonces entraron en aflicción. El pueblo que Dios quería libertar, entraron en aflicción, y al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladillo, de la tarea de cada día. Entraron en aflicción y fueron y le dijeron a Moisés. Versículo 20, y encontrando a Moisés y a Aarón, en verso 21, y le dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominación delante del faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Es decir, Moisés, estamos peor de lo que estábamos antes. Mejor no hubieras hecho nada, porque ahora estamos peor. ¿Sabes qué? Eso dile al Señor, que estamos peor. Es decir, no nos ayudes, mejor no nos ayudes. Déjanos como estamos. Entonces Moisés se volvió a Jehová, versículo 22, y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine al faraón para hablarles en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Quiero explicar esto, que es importante. El Señor quiere hacer libre a su pueblo. Quiere hacer libre a su pueblo, pero el faraón responde y le aumenta las cargas de trabajo al pueblo. El pueblo entra en aflicción, en dolor, están afligidos porque hay más trabajo. ¿Y qué dice el pueblo? El pueblo le dice, Moisés, no, Moisés, mira, estamos peor. Y Moisés, ¿qué le dice al Señor? Señor, tú eres el culpable de todo esto. Tú eres el culpable de todo esto. Mira, estamos peor que antes. Entonces, el Señor, que es el que quiere libertar a su pueblo, cuando el Señor quiere libertar a su pueblo, el faraón, que representa al enemigo, representa a Satanás en esta historia, lo que hace es aumenta la aflicción sobre las personas para que sufran más. Es decir, cuando una persona está más cerca de ser liberada, el enemigo aumenta la carga de opresión para que la persona se sienta afligida. Y esa persona, cuando está afligida, ¿a quién culpa? Al Señor. Culpa a aquellos que lo quieren libertar de que los está afligiendo. Pero realmente el que está causando la aflicción no era el Señor. No viene de parte del Señor, viene de parte del enemigo, del faraón. Ese era el que estaba aumentando las cargas. Pero ellos culpaban al Señor. Entonces aquí lo que hay es un espíritu de opresión, una esclavitud que hace que las personas no quieran salir de su esclavitud. Este pueblo estaba prefiriendo resignarse a seguir esclavo, pero con tal de estar menos afligido. ¿Se da cuenta? O sea, este espíritu de opresión, espíritu de esclavitud, hace que las personas, aflige tanto a las personas para que éstas se rindan y decidan ya no luchar, y decidan quedarse como están, afligidas, hundidas en su esclavitud, pero prefieren eso a esta mayor aflicción que es de la que me está hablando este Moisés. Es lo que quiere hacer Moisés, que me quiere libertar. Dice, no, yo estoy peor, esto me aflige más. No, ¿sabes qué, Moisés? No, déjame como estoy. ¿Pero cómo está? Está en esclavitud. Más bien lo que el Señor quiere es liberarlo. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una condición de opresión engañosa que hace que uno quiera mantenerse en ese estado de esclavitud. Y fíjense que es un estado de esclavitud producto de su pecado. Porque si estaba ahí el pueblo de Israel oprimido, era por su pecado. El Señor los quería libertar, pero ellos en ese estado que estaban no reconocían. O sea, preferían quedarse en ese estado a pasar por las aflicciones que implicaba el salir. Ciertamente, había aumentado la carga pesada sobre ellos, pero el Señor igual los quería sacar de eso. Tenían que seguir creyéndole al Señor y seguir haciendo la voluntad del Señor para que fueran libres. Y el Señor los iba a libertar como que los libertó. Pero a lo que voy es cómo este escenario se presenta para mostrarle lo engañoso que puede ser la condición del ser humano, que puede culpar a Dios, puede querer culpar a sus pastores, a aquellos que lo quieren ayudar a sacar a usted en libertad, cuando el que está ocasionando esa presión, esa aflicción, es el enemigo, representado aquí por el faraón. El pueblo estaba tan acostumbrado a su condición de sufrimiento que prefería quedarse así.
El pueblo estaba decidiendo quedarse sometido al sistema opresor para evitar así pasar por ese dolor, esa aflicción que le estaba planteando Moisés. Se estaban resignando a esa condición. Es terrible porque ahí ese es otro ejemplo, le decía, este segundo ejemplo donde las personas deciden quedarse en su condición de pecado apartados del Señor. Entonces es muy engañoso esto, es muy engañoso y por eso nosotros tenemos tenemos que buscar la ayuda del Señor, ayuda de sus pastores, para que ustedes puedan ser guiados, para que todos puedan ser guiados para ser libres, porque el Señor nos quiere hacer libres. En conclusión, fíjese, el pueblo de Israel estuvo cautivo más de 400 años, 430 años estuvo en cautividad en Egipto. Y este pueblo fue liberado a raíz de que clamó al Señor, el Señor escuchó su clamor y decidió responder a su clamor. Pero yo me preguntaba, cuando leí esa historia, ¿por qué el pueblo no fue liberado antes? ¿Por qué tuvieron que pasar 430 años? ¿Sabe por qué pasaron tantos años? Porque el pueblo no clamaba. El pueblo se había acostumbrado a su vida de esclavo, a su vida oprimida. Hay creyentes que se acostumbran a vivir una vida oprimida y así la pueden pasar de generación en generación en generación. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere seguir viviendo así? ¿Usted quiere que sus siguientes generaciones quieran vivir así, oprimidos por el sistema opresor del mundo, por el diablo que ejerce presión y opresión para que usted no salga de esa vida oprimida? Ese es el espíritu de Faraón, que lo que quiere es tener oprimidas a las personas para que no quieran salirse, porque salirse implica mayor aflicción al comienzo, ciertamente, hemos visto, pero el Señor nos quiere dar libertad, el Señor quiere darle libertad a usted, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero tuvieron que pasar 430 años, pero esto hubiera podido ser menor si antes decidían clamar al Señor. Depende de nosotros, hermano, hermana, el salir de esa condición de pecado, el salir de esta condición de dolor, de sufrimiento porque estamos apartados del Señor. Depende de usted que reaccione y decida tomar decisiones y tome decisiones para salir de esa condición. Y ahora quiero terminar esto y vamos a empalmar con la Santa Cena, ¿verdad? Hoy día tenemos preparado la Santa Cena que quiero pasar a continuación. Concluimos en que el Señor nos quiere ayudar. El Señor sabía la condición en la que estábamos, de pecadores. Y el Señor envió a un Salvador al mundo. Envió a un Salvador al mundo para salvarnos. Pero para que nosotros podamos acceder a esa gracia salvadora, estoy ensamblando las partes de este mensaje, para que podamos acceder a esa gracia salvadora, necesitamos reconocer nuestra condición de pecadores y necesitamos entrar en arrepentimiento para que esa gracia pueda llegar a nosotros. Pero hay ciertas áreas ocultas en nosotros que necesita que usted disponga ese corazón para que todo lo que vaya saliendo de su vida, que esté mal, esté usted dispuesto a rendirla también, a renunciar a ella. Pero en ese camino van a haber áreas que le van a doler a usted, que le van a afligir, que para hacer la voluntad del Señor va a doler, va a haber aflicción. Pero usted no la bloquee, no prefiera quedarse en un estado de opresión solamente por librarse de un momento de dolor, una aflicción. No haga como el pueblo de Israel, que prefería quedarse como esclavo con tal de no pasar por la aflicción de que es el camino a la libertad. Hay un camino a la libertad y que a veces pasa por cierto dolor. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que enfrentar a este faraón, a este espíritu de faraón. Y el Señor nos lleva a eso. El Señor permitió que pase todo esto. Ese es el ejemplo de que nosotros vamos a pasar. A veces tenemos que tomar decisiones realmente radicales para poder ser libres. Pero el Señor está mirando su corazón si realmente usted dispone su corazón para ser libre. Porque estamos hablando de algo grande, que es ser libre de toda obra del enemigo, libre de toda opresión, libre de todo pecado. El Señor nos quiere hacer libres. Por eso ahora, al terminar este mensaje, quiero empalmar con la Santa Cena.
Y para eso quiero recordarles lo que hizo Jesús. Es el que nos trae la libertad. Es el que nos trae la libertad. Jesús vino al mundo para romper toda esta opresión, romper toda esta esclavitud, romper todo pecado, para deshacer todas las obras de las tinieblas, para que podamos vivir libres. El Señor sabe nuestra condición de pecador y nos viene a traer libertad a nosotros, pero necesita de usted esa decisión de querer apartarse de todo pecado. Fíjese, nosotros por nuestra condición de pecadores merecíamos la condenación eterna, merecíamos morir por nuestros pecados, según lo que hemos visto en el libro de Romanos 3:23. Y en el libro de Romanos 6:23 dice que por el pecado tenemos que pagar con la muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Nosotros por nuestros pecados y no merecemos ir al cielo por nuestros pecados. Pero gracias a Dios, gracias al amor del Señor que envió a un Salvador por nosotros. Y este Salvador, su nombre es Jesús, Jesucristo, vino y Él pagó la fianza para que nosotros no seamos condenados. Él se puso delante de nosotros y Él dijo, yo pago. Déjenlo a Él libre, déjenlo a usted libre. Y así Él hace que nosotros podamos ser libres de la condenación eterna. Él se pone delante de nosotros para pagar por nuestros pecados. Él paga la fianza para que usted sea libre, usted y yo seamos libres. Pero para que eso sea efectivo en nuestro corazón, usted tiene que entregar su vida de pecado a Él. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados, dárselos a Él. Usted le entrega todos sus pecados, renuncia a todos esos pecados y Él le devuelve a usted libertad. Esa libertad que usted necesita y yo necesito. Necesitamos ser libres de la condenación por nuestros pecados. Si usted está en pecado, hoy día usted está en pecado, fíjese, Jesús fue a la cruz para pagar por los pecados de usted. Él, que no cometió pecado alguno, Él fue a la cruz para morir, que es lo que correspondía. La ley exigía que por los pecados tenemos que morir. Él se ofreció para morir en vez de usted y en vez de mí. Por su sangre, su derramamiento de sangre en la cruz, nosotros somos libres de todo pecado. Amén. Él entregó su vida para que usted y yo seamos libres de todo pecado. Yo le digo una cosa, eso lo menos que merece de parte nuestra, ¿qué es? Si usted ahora, imagínese usted, que ayer usted se hubiera enterado que usted estaba condenado a muerte, y viene Jesús y dice, no, libértelo a Él, yo ofrezco mi vida por Él. Que eso es lo que hizo Jesús. Ayer lo ha hecho, para que pase algo fresco en usted, en su honor. ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería la respuesta de usted? Usted primero hubiera quedado conmocionado por eso. De enterarse de alguien que está ofreciendo su vida, alguien que ni lo conoce a usted, está ofreciendo su vida para que usted se salve. En respuesta, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Por lo menos, yo creo que de nuestro lado tendría que haber agradecimiento, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Yo creo que el Señor se merece por lo menos eso, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, ¿qué cree que el Señor quisiera que usted hiciera en respuesta a esto que ha hecho el Señor por usted? Repito, el Señor se presenta delante de nosotros y paga nuestra fianza para que nosotros seamos libres de la condenación que merecemos por nuestros pecados. Pero Él paga la fianza y dice, yo pago con mi vida, déjenlo libre a Él, yo pago. Ahora, ¿qué quisiera el Señor que usted haga en respuesta? Yo creo que lo que menos que nosotros podemos hacer es agradecimiento. Eso es de nosotros. Agradecerle al Señor por tremenda obra. Pero ¿qué es lo que el Señor quisiera que usted haga? Solamente agradecerle, tal vez algo más. ¿Qué quisiera? Yo sabe lo que creo que quisiera. Que usted ya no siga en sus pecados, ¿verdad?
porque Él está pagando por ellos. Él lo que quiere es que usted ya deje esos pecados, porque sabe que eso lo aleja nuevamente. Porque si uno vuelve a caer en pecado, se vuelve a apartar del Señor. Y Él no quiere eso. Él está dando su vida, hermano, hermana, para que usted sea libre y libre para siempre. Para siempre. De aquí en adelante, no más estando oprimido por el mundo, por las presiones del mundo, por el sistema del mundo, no más siendo engañado por estas obras inmundas de pecado que nos tienen a nosotros apartados del Señor, no más en sufrimiento, no más en condenación. ¿Qué decide usted? ¿Qué decide usted? Vamos a entrar ahora en la Santa Cena, mientras usted medita en estos segundos, en esta hora maravillosa, esta hora redentora, que es el Señor enviando al Redentor, a Jesús, Redentor, a redimirnos de nuestros pecados, a pagar por nuestros pecados. Eso significa la redención, que Él viene a pagar la fianza para que nosotros seamos libres. Medite unos segundos en esto. Yo quisiera que abra su corazón antes de entrar a la cena, porque para entrar a la Santa Cena, nosotros tenemos que entrar con un corazón limpio, con un corazón habiéndose arrepentido de sus pecados. Usted sabe qué pecados ha estado cometiendo. Abra su corazón en este momento. Si usted, lo invito a que participe en la Santa Cena conmigo el día de hoy. La Santa Cena es para recordar este sacrificio justamente de Jesús en la cruz por nosotros, para que nunca se olvide usted lo que Jesús hizo por usted para salvarlo. Nunca nos debemos de olvidar, porque de ahí viene todo, hermano. De ahí el Señor está mirando su corazón ahora y quiere ayudarle, quiere sacar de esa posición en la que usted está, de derrota, de sufrimiento, que no puede salir adelante, no puede vencer sus pecados. El Señor no puede obrar en usted, no puede darle esa gracia que Él quiere darle, no puede darle victorias, porque usted está atrapado, atado, oprimido por su pecado, oprimido por el sistema del mundo por su pecado. Entonces usted tome estos minutos para que abra su corazón y ríndale su corazón al Señor. Confiese sus pecados delante del Señor. Vamos, hágalo en este momento, confiese sus pecados delante del Señor. Mientras yo voy a estar orando para que ahora entremos a la Santa Cena. Abra su corazón al Señor. Señor, te damos las gracias por tu obra en la cruz. Usted confiese sus pecados mientras yo voy orando. Señor, te damos las gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Señor. Señor, tú no merecías ir a la cruz. Tú no cometiste ningún pecado. Gracias por esa demostración de amor tan grande. Que no hay amor más grande que aquel que da su vida por los demás. Tú nos demostraste ese amor tan grande, tan maravilloso. Gracias, Jesús. Señor, te damos las gracias, Señor. Agradézcale ahora a su Señor, agradézcale. Te agradezco, Señor, porque gracias a ti, ahora mi vida tiene una esperanza, Señor. Ahora sí, yo puedo salvarme, Señor, gracias a ti. Gracias, Señor. Yo soy un privilegiado porque conozco este mensaje, esta palabra salvadora, este evangelio de salvación. Yo lo conozco. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque me da la oportunidad de salvarme, Señor. Yo reconozco mis pecados, Señor. Reconozco mis pecados, te necesito, Jesús. Ahora yo decido arrepentirme de todos estos pecados. Dígaselo a usted. Yo necesito que tú entres en mi vida y me salves. Dígale, Señor, sálvame, sácame de esta condición de opresión en la que me encuentro. Señor, libértame. Dígale a usted, Señor, rompe mis cadenas, Señor. En el nombre de Jesús te pido, rompe mis cadenas, Jesús, dígale, rompe mis cadenas. Yo no quiero ser esclavo de ningún sistema opresor. Yo no quiero ser esclavo de ningún pecado. Rompe mis cadenas, Señor. Ayúdame, Señor, libértame, dígale. Levante usted la voz ahí, clame a usted. Derrame sus lágrimas delante del trono celestial, delante de este ser maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Rinda su corazón. Rinda su corazón al Señor. Amén. Gracias, gracias, Señor. Te agradezco por tu obra redentora, te agradezco por tu amor. Gracias, Señor Jesús. Alabado seas. Ahora quiero que
traigan sus elementos para participar en la Santa Cena. Traigan su pan, traigan su copita. Vamos a orar. Levante su pan. Solamente pueden participar en la Santa Cena, usted ya sabe, solamente aquellos que se han puesto a cuenta con el Señor, se han arrepentido de sus pecados. Si usted no tiene una copita de vino, tal vez puede utilizar agua. Por esta vez, solamente para que usted no se pierda de participar en esta celebración. Celebrar la obra redentora de nuestro Señor Jesús en la cruz por nosotros. Levante su pan. Este es el cuerpo del Señor. Repita conmigo. Este pan es el cuerpo de Jesús. Este pan es el cuerpo de Jesús. Que dio su vida por mí en la cruz. Que dio su vida por mí. Él fue golpeado, Él fue azotado por mí. Él fue rechazado para que ya yo no sea rechazado. Él fue rechazado para que yo no Él fue azotado para que yo sea libre de toda enfermedad. Él fue azotado para que yo sea libre de toda enfermedad. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dígale con todo su corazón, gracias, Jesús, porque tú salvaste mi vida. Gracias, Jesús, por ir a la cruz por mí, por tomar mi lugar. Gracias, Jesús. Su cuerpo fue molido, su cuerpo fue golpeado, maltratado en lugar del mío. Gracias, Jesús. Gracias por darle una nueva dirección a mi vida, por darle esperanza a mi vida. Gracias. Coma del cuerpo, coma del pan que representa el cuerpo de Jesús. Levante su copa, hermano, mi hermana, levante su copa. Esta copa es la sangre de Cristo, que fue derramada por usted y por mí, para el perdón de nuestros pecados. Jesús fue a la cruz, siendo cautivo, fue hecho cautivo, para que usted y yo seamos libres de toda cautividad. Gracias, Jesús, por esa libertad que ahora necesitamos. Gracias, Señor. Jesús fue a la cruz para que su sangre fuera derramada y por su sangre nosotros recibimos el perdón de pecados. Gracias, Jesús, por perdonar nuestros pecados. Jesús fue a la cruz para que nosotros seamos libres de toda maldición generacional. Jesús en la cruz, en el madero, cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras maldiciones y Él nos ha hecho libres. Gracias, Jesús, dígale, porque tú me haces libre de toda maldición generacional, de todo pecado. Gracias, Jesús. Dígale desde el fondo de su corazón, gracias, Jesús. Me cambiaste mi vida, Señor. Ahora mi vida nunca será igual, porque tú te sacrificaste por mí. Gracias, Jesús. Beba de esta copa, hermano. De la sangre de Cristo que lo limpia a usted de todo pecado, reciba usted esa libertad. Confiese con su boca que usted es libre. Confiese con su boca que usted es libre de todo rechazo. Confiese con su boca que usted es libre de todo pecado porque Jesús pagó por usted. Ahora usted decida ser libre de toda opresión. El Señor le hace libre. Usted ahora cambie su posición en adelante. Ya no deje que ese sistema opresor le siga oprimiendo. Ahora el Señor le ha hecho libre. Ahora manténgase en esta libertad que el Señor le ha dado. Porque el Señor quiere que usted siga siendo libre de todo pecado. Que no vuelva a caer en condenación. A partir de ahora, usted comienza a caminar en libertad. Resista toda opresión del enemigo, del diablo. Resista, sométase a la palabra del Señor. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias por este tiempo. Gracias por tu obra redentora en la cruz por mi vida. Mi vida, dígale al Señor, nunca más será igual. Nunca más. Un antes de Cristo y un después de Cristo, porque yo quiero cumplir el propósito que tú tienes para mí. Yo quiero, Señor. Quiero hacer tu plan en mi vida. No más mi vida de pecado. No más seguir viviendo conforme a mi manera, sino a tu manera, Señor.
Yo decido ya no vivir para mí, sino para ti, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por mí. Oh, sí, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tú me haces libre. Tú destruyes toda obra inmunda. Tú me has dado la victoria. Yo soy libre, libre de toda condenación, libre de toda opresión, libre de toda presión del mundo, libre, diga usted, yo soy libre. Y yo rechazo toda condenación, ya no más en mi vida, no más. Soy libre para vivir la vida que Dios tiene para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús por mí a salvarme. Yo rechazo toda desobediencia en mi vida. Diga usted, diga. Rechazo toda rebeldía. Rechazo seguir viviendo para agradar a los demás. Rechazo seguir tomando la dirección de mi vida. Rechazo seguir guardando resentimiento hacia los demás. Yo rechazo, renuncio a esa vida del pasado. Renuncio, Señor. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado y yo decido mantenerme limpio de todo pecado. Por tu preciosa sangre, Jesús, gracias. Gracias, Señor, por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz por mí. Yo soy libre. Soy limpio. Soy sano. Por tu preciosa obra en la cruz. Gracias, Señor. Gracias. Siga usted gozándose con el Señor ahí en su casa. Siga disfrutando del Señor. Dios le bendiga, mi hermano. Hasta aquí este mensaje. Hasta aquí. Pero el Señor sigue con usted. El Señor no se quiere ir. Sigue permanecer en su corazón. Dios le bendiga. Me despido de usted. Nos vemos en el siguiente mensaje. Amén.